El día de hoy nos adentraremos en el peligroso y fascinante mundo de Stalker Shadow of Chernobyl. Este juego, lanzado en 2007, ha dejado una huella imborrable en la comunidad de videojuegos. Si estás buscando una experiencia intensa, llena de suspenso y misterio, este juego es para ti. Pero, ¿por qué deberías jugarlo en pleno 2024? Vamos a descubrirlo. Este juego te sitúa en una versión alternativa de la zona de exclusión de Chernobyl, donde un segundo desastre ha creado anomalías físicas y criaturas mutantes. Eres un Stalker, un mercenario que explora la zona en busca de artefactos valiosos y respuestas a los misterios que encierra. Interpretas a un personaje conocido como el Marcado, quien sufre de amnesia y tiene una sola misión inscrita en su PDA: matar a Strelok. A medida que desentrañes la historia, descubrirás conspiraciones, secretos ocultos y la verdadera naturaleza de la zona. Uno de los aspectos más destacados de Stalker es su atmósfera. El juego captura a la perfección la sensación de desolación y peligro de la zona de exclusión, desde las estructuras abandonadas y los bosques oscuros hasta las anomalías brillantes y los mutantes acechando en las sombras. Cada momento en el juego está impregnado de tensión y suspenso. El increíble uso de sonido ambiental y la música también juega un papel crucial en la inmersión. Los crujidos, los murmullos del viento y los sonidos distantes de criaturas te mantendrán alerta mientras exploras este mundo inquietante. En la zona te encontrarás con anomalías extrañas que desafían las leyes de la física. Estas anomalías a menudo contienen artefactos valiosos que otorgan beneficios únicos, como resistencia a la radiación o aumento de la resistencia física. Sin embargo, recolectar estos artefactos no es tarea fácil, ya que las anomalías pueden ser mortales si no tienes cuidado. Los artefactos no son solo valiosos económicamente, sino que también son esenciales para tu supervivencia en la zona. Te verás obligado a tomar riesgos calculados para obtenerlos, lo que añade una capa extra de estrategia y emoción al juego. La jugabilidad de Stalker combina elementos de disparos en primera persona con RPG y supervivencia. Deberás gestionar tu inventario, vigilar tus niveles de radiación y hambre. La exploración es clave, ya que encontrarás recursos y artefactos que pueden ser vendidos o utilizados para mejorar tu equipamiento. El combate es intenso y desafiante, con enemigos humanos y mutantes que requieren diferentes tácticas para ser derrotados. El realismo y la supervivencia son componentes fundamentales en Stalker. Deberás gestionar tus recursos cuidadosamente, asegurándote de tener suficiente munición, comida y medicinas. Las armas y armaduras se desgastan con el tiempo, por lo que es vital mantener tu equipo en buen estado. La supervivencia no es solo una cuestión de combatir enemigos, también implica evitar áreas peligrosas, manejar tus niveles de radiación y tomar decisiones estratégicas sobre cuándo luchar y cuándo huir. Este enfoque en el realismo añade una capa de tensión constante que te mantiene al borde de tu asiento. Stalker también ofrece una narrativa no lineal con múltiples misiones y elecciones que pueden afectar el desarrollo de la historia. Además de la misión principal, encontrarás numerosas misiones secundarias que te permitirán explorar más a fondo la zona y sus secretos. Tus decisiones pueden tener consecuencias significativas, alterando el curso de los eventos y las relaciones con otros personajes. Este enfoque en la libertad del jugador y la narrativa emergente hace que cada partida sea única y llena de sorpresas. La zona está habitada por una variedad de criaturas mutantes que representan una amenaza constante, desde los rápidos y mortales Bloodsuckers hasta los gigantescos y brutales Pseudo-Giants, o pseudo-gigantes en español, porque la verdad en inglés no sé cómo se diga. El punto es que cada encuentro con estas criaturas es un desafío. Además de los mutantes, también te enfrentarás a otros Stalkers y facciones enemigas. Pero no se puede hablar de Stalker Shadow of Chernobyl sin mencionar su factor terror. La atmósfera opresiva y los sonidos inquietantes crean una sensación constante de peligro. Los momentos de exploración en lugares oscuros y abandonados, combinados con encuentros inesperados con mutantes, te mantendrán al borde del asiento. El juego sabe cómo crear tensión y miedo sin recurrir a sustos baratos. En lugar de eso, utiliza la atmósfera y el diseño de niveles para mantenernos siempre alerta y con los nervios de punta. Y como es costumbre, les diré algunos pros y contras del juego que yo considero importantes de tomar en cuenta. Empezaremos con los pros. Atmósfera única. La ambientación y el diseño del mundo son inmersivos y únicos. Jugabilidad desafiante. El enfoque en la supervivencia y el realismo crea una experiencia intensa y gratificante. Narrativa no lineal. La libertad de elección y las misiones secundarias ofrecen una rejugabilidad increíble. Comunidad de moddings. Los mods mantienen el juego fresco y emocionante con nuevo contenido y mejoras. Factor terror. La tensión y el miedo constante hacen que cada momento sea memorable. Pero ahora algunos contras a considerar. Gráficos anticuados. Aunque la atmósfera sigue siendo efectiva, algunos aspectos gráficos pueden parecer desactualizados en comparación con los estándares modernos. Yo creo que con mods se verá de lujo. Bugs y glitches. El juego puede presentar problemas técnicos, aunque muchos han sido corregidos por la comunidad de modding. Curva de aprendizaje. La dificultad y mecánicas de supervivencia pueden ser abrumadoras para los nuevos jugadores. Yo considero que son cosas que deben de saber y tener en cuenta.
Ahora bien, si te gustan los juegos de supervivencia y mundo abierto como Fallout o Metro Exodus, Stalker Shadow of Chernobyl debería estar en tu lista de pendientes. Comparado con estos títulos, Stalker ofrece una experiencia más cruda y realista. La sensación de peligro constante y la necesidad de gestionar tus recursos de manera efectiva lo diferencia con otros juegos del género. También cabe mencionar que la inteligencia artificial en Stalker es sorprendentemente avanzada, pero para su época, claro. Los NPCs, ya sean aliados o enemigos, reaccionan de manera realista a las situaciones. Los enemigos pueden coordinar ataques, tomar cobertura y adaptarse a tus tácticas, lo que hace que cada encuentro sea dinámico y desafiante. Además, los NPCs en la zona tienen sus propias rutinas y pueden interactuar entre sí de maneras inesperadas, lo que añade una capa de realismo y profundidad al mundo del juego. La economía es otro aspecto interesante del juego. Los artefactos que encuentras pueden ser vendidos a comerciantes a cambio de rublos, la moneda del juego. Esos rublos pueden ser utilizados para comprar armas, municiones y otros suministros esenciales. La gestión de tus finanzas es crucial, ya que necesitarás estar bien equipado para sobrevivir en la zona. También puedes intercambiar objetos con otros Stalker, lo que añade una dimensión estratégica a tus decisiones económicas. Y está el modo multijugador. Aunque la mayoría del enfoque de este juego está en su campaña para un solo jugador, el juego también ofrece un modo multijugador que puede ser muy divertido. Puedes enfrentarte a otros jugadores en varios modos de juego. El multijugador añade una capa adicional de rejugabilidad y te permite poner a prueba tus habilidades contra otros Stalkers. Y sí, aunque no lo crean, el multijugador aún sigue medio vivo con algunas personas, pero pues se puede jugar. Y aunque no es el punto principal del juego, es una edición bienvenida que extiende la vida útil del título. Y finalmente, ¿por qué deberías jugar Stalker Shadow of Chernobyl en 2024? La respuesta es simple: es una experiencia única que aún no ha sido superada en términos de atmósfera, jugabilidad y narrativa. La combinación de exploración, supervivencia y terror crea una aventura inolvidable. Además, con la comunidad de modding activa, el juego sigue recibiendo actualizaciones y mejoras que lo mantienen fresco y relevante. Si estás buscando un juego que te desafíe y te sumerge en un mundo post-apocalíptico, Stalker es una elección perfecta. Además, vamos a tener la llegada de Stalker 2, la emoción y la actividad en la comunidad está en su punto más alto. Y así concluimos nuestro viaje por el oscuro y fascinante mundo de Stalker Shadow of Chernobyl. Este juego no es solo un testamento a la creatividad y la innovación, sino también a la capacidad de los videojuegos para crear experiencias inolvidables. Ya sea por su atmósfera envolvente, su jugabilidad desafiante o su rica historia, Stalker sigue siendo un título que merece tu atención en 2024. Así que si aún no has explorado la zona, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Arma tu mochila, carga tu rifle y prepárate para enfrentar los horrores de Chernobyl. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre tus juegos favoritos. Si tienes algún recuerdo especial o una anécdota de Stalker, recuerda que nos las puedes contar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.